Imagina por un momento cómo sería tu vida si tomaras decisiones basadas en el coraje en lugar de dejarte dominar por el miedo. En este vídeo, exploraremos estrategias prácticas para confrontar tus miedos, desde identificar su origen hasta desarrollar la fortaleza interior necesaria para superarlos. Así que, si estás listo para dar un giro positivo a tu vida, te invito a quedarte hasta el final. No olvides suscribirte. Comencemos este viaje juntos hacia una vida más valiente y plena. 1. El autoconocimiento. Es el faro que ilumina el camino hacia la superación de los miedos. Tomarte el tiempo para reflexionar sobre cuáles son tus miedos específicos es crucial para comprender su origen y naturaleza. Pregúntate a ti mismo qué situaciones o pensamientos desencadenan esa sensación de temor y cómo se manifiesta en tu vida cotidiana. Al identificar estos miedos de manera precisa, puedes abordarlos de manera más efectiva, desglosándolos en componentes manejables. Este proceso no solo te proporcionará claridad sobre tus temores, sino que también te permitirá desarrollar estrategias personalizadas para enfrentarlos. Cuando te sumerges en el océano de tu propia psique, descubres la raíz de esos miedos que han arraigado sus tentáculos en tu mente. El autoconocimiento no solo es un acto de valentía, sino también un paso crucial para desafiar las creencias limitantes que te impiden avanzar. Así que, armado con este conocimiento, estarás mejor equipado para desarrollar la resistencia interna necesaria para enfrentar y vencer esos miedos que alguna vez parecieron insuperables. Recuerda, la verdadera fortaleza comienza desde adentro. La introspección profunda te invita a explorar no solo qué temes, sino por qué lo temes. Examina tus experiencias pasadas, las influencias de tu entorno y las creencias arraigadas que pueden haber contribuido a la formación de esos miedos. Al comprender las raíces de tus temores, puedes desentrañar capas de complejidad emocional y trabajar hacia una transformación más profunda. Este proceso de autoexamen no solo revela la complejidad de tus miedos, sino que también te otorga un poderoso medio para desafiarlos. La conciencia de ti mismo te permite enfrentar tus miedos con un sentido renovado de autenticidad y dirección. Al mirar de frente a lo que antes te intimidaba, te embarcas en un viaje de autodescubrimiento que no solo desmantela el miedo, sino que también construye una base sólida para la autoaceptación y el crecimiento personal. En última instancia, el autoconocimiento es la brújula que te guiará a través de la oscuridad del miedo hacia la luz de una vida más valiente y auténtica. 2. Enfrentar el miedo. Implica desmitificar el concepto del fracaso. Muchas veces, el temor surge de la idea errónea de que el fracaso es una sentencia definitiva y vergonzosa. Sin embargo, cambiar esta perspectiva y visualizar el fracaso como un paso más hacia el crecimiento personal puede ser transformador. Cada error o tropiezo ofrece una lección valiosa, permitiéndote ajustar y mejorar tu enfoque. Así, el coraje radica en abrazar el proceso de prueba y error como un camino natural hacia el éxito, entendiendo que la verdadera derrota radica en no intentar en absoluto. Además, es crucial reconocer que el fracaso no define tu valía como persona. Desvincular tu identidad de tus errores te otorga la libertad de explorar, experimentar y evolucionar. Al liberarte del miedo al fracaso, te permites tomar decisiones más audaces y alineadas con tus objetivos, cultivando un terreno fértil para el coraje y el crecimiento personal. Recuerda, el coraje no radica en evitar el fracaso, sino en enfrentarlo con resiliencia y determinación. Al desmitificar el fracaso, se revela su verdadero potencial como un catalizador para el aprendizaje y la mejora continua. Cada tropiezo presenta la oportunidad de examinar críticamente nuestras acciones, identificar áreas de desarrollo y fortalecer nuestra resiliencia. Adoptar una mentalidad de crecimiento implica entender que el camino hacia el éxito está pavimentado con desafíos y obstáculos, y que cada desviación nos acerca un paso más a nuestros objetivos. A menudo, los logros más significativos surgen de situaciones que inicialmente parecían ser fracasos. Permitirnos enfrentar el miedo al fracaso con coraje nos coloca en una posición de poder, donde la adversidad se transforma en combustible para nuestro crecimiento. A través de esta perspectiva, el fracaso ya no es un callejón sin salida, sino un desvío necesario en el viaje hacia el éxito y la autorrealización. En última instancia, al abrazar el fracaso con coraje, estamos cultivando una mentalidad resiliente que nos capacita para enfrentar los desafíos con confianza y determinación. 3. Visualization positiva. Imagina un enfoque transformador hacia la confrontación de tus miedos, donde la visualización positiva se convierte en tu aliada fundamental. Cierra los ojos y proyecta esas situaciones temidas en un contexto lleno de éxito y superación. Visualiza cada detalle de cómo te enfrentas a esos miedos con valentía, sintiendo la confianza fluyendo a través de ti. Al entrenar tu mente para asociar positivamente con lo que temes, puedes desensibilizarte gradualmente y construir la mentalidad resistente necesaria para superar cualquier obstáculo.
La visualización positiva no solo es una técnica mental, sino una herramienta poderosa que te permite programar tu mente para el éxito. Al incorporar esta práctica en tu vida diaria, puedes reprogramar tu respuesta emocional al miedo, transformándolo de un obstáculo paralizante a un trampolín para el crecimiento personal y el logro de metas. Continúa visualizando cómo cada paso que das hacia la confrontación de tus miedos se convierte en un hito victorioso en tu camino. Imagina el sentimiento de logro y empoderamiento que experimentas al superar cada pequeño desafío. Al enfocarte en estas imágenes positivas, estás cultivando una mentalidad resiliente que te permitirá afrontar situaciones difíciles con coraje y determinación. Esta técnica no solo te ayuda a cambiar tu perspectiva sobre el miedo, sino que también te proporciona una especie de ensayo mental para situaciones reales. Al visualizar el éxito repetidamente, estás fortaleciendo las conexiones neuronales relacionadas con la confianza y la superación, preparando tu mente para responder de manera más positiva cuando te enfrentes a esos miedos en la realidad. Así que, la próxima vez que te encuentres ante un desafío, estarás mejor equipado para abrazarlo con coraje y convertirlo en una oportunidad para crecer. Visualiza tu éxito y haz que el coraje sea tu guía. 4. Cambia el diálogo interno para fortalecer tu mentalidad. Muchas veces, el miedo se alimenta de pensamientos negativos y autocríticos. En lugar de dejarte arrastrar por estas ideas limitantes, trabaja conscientemente en transformarlas en afirmaciones positivas. Haz un esfuerzo por reemplazar los pensamientos autodestructivos con declaraciones que refuercen tu valía y capacidad. Este cambio en el diálogo interno no solo impacta tu perspectiva sobre los desafíos, sino que también contribuye a cultivar una mentalidad más positiva y resiliente en general. Ajustar tu diálogo interno implica ser consciente de tus pensamientos, y cuando surgen negatividades, desafiarte a ti mismo a replantear esas ideas. Por ejemplo, en lugar de pensar, no puedo hacer esto, siempre fracaso, puedes cambiarlo a afrontaré este desafío con determinación y aprenderé de cualquier resultado, sea cual sea. Este enfoque te permite abordar los miedos desde una mentalidad de crecimiento y construir la confianza necesaria para superarlos. Es un proceso fundamental para fortalecer tu resiliencia emocional. Con frecuencia, nuestras mentes tienden a enfocarse en lo negativo, magnificando temores y dudas. Al desafiar y modificar conscientemente estos pensamientos, puedes crear un espacio mental más positivo y constructivo. Este cambio no solo influye en cómo te percibes a ti mismo, sino que también impacta directamente en tu capacidad para enfrentar desafíos. Al adoptar un diálogo interno más positivo, cultivas una mentalidad que se enfoca en soluciones en lugar de obstáculos, lo que te posiciona mejor para superar tus miedos y enfrentar situaciones difíciles con mayor confianza. El diálogo interno positivo también influye en la forma en que te relacionas con los demás y cómo abordas las relaciones interpersonales. Al reconocer y desafiar pensamientos autocríticos, te vuelves más receptivo a la empatía y a entender que el crecimiento personal implica aprender de tus errores en lugar de castigarte por ellos. Este proceso de cambio en el diálogo interno es una herramienta poderosa para construir una mentalidad resiliente que te impulse a enfrentar desafíos con coraje y autenticidad. Al adoptar una mentalidad más positiva, te vuelves más propenso a reconocer las oportunidades en lugar de solo los obstáculos. Esto no solo te beneficia en la superación de miedos específicos, sino que también mejora tu perspectiva general de la vida, creando un entorno mental propicio para el crecimiento personal y la consecución de metas. Recuerda, el diálogo interno positivo es una herramienta poderosa que te permite ser tu propio aliado en el viaje hacia la superación personal y el coraje constante. 5. Aprender a aceptar la incertidumbre. Es fundamental para enfrentar los miedos con coraje. La vida está intrínsecamente llena de situaciones impredecibles y cambiantes, y resistirse a esta realidad puede generar ansiedad y temor. Al abrazar la incertidumbre, nos liberamos del control ilusorio y cultivamos una mentalidad resiliente. Este enfoque nos permite adaptarnos a las circunstancias con mayor facilidad, reconociendo que, aunque no siempre podamos prever el futuro, tenemos la capacidad de afrontarlo con valentía y flexibilidad. Aceptar la incertidumbre no implica resignación, sino más bien una liberación de la rigidez mental que puede acompañar al miedo. Nos invita a ver lo desconocido como una oportunidad para el crecimiento personal y la expansión de nuestras capacidades. En lugar de temer lo que está por venir, nos capacitamos para enfrentar lo inesperado con una actitud positiva y el coraje necesario para superar cualquier desafío que la vida nos presente. Al adoptar una postura de aceptación hacia la incertidumbre, construimos una base sólida para enfrentar nuestros miedos con coraje. Este enfoque nos insta a vivir en el presente, a reconocer que la vida es dinámica y que las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. En lugar de anticipar el futuro con ansiedad, nos sumergimos en la experiencia del ahora, apreciando la riqueza de posibilidades que cada momento presenta.
Al liberarnos de la necesidad de control absoluto, nos volvemos más flexibles, capaces de adaptarnos y aprender de las sorpresas que la vida nos depara. La aceptación de la incertidumbre también nos brinda la oportunidad de desarrollar una mentalidad más abierta y curiosa. En lugar de ver lo desconocido como amenazante, lo exploramos con una actitud de descubrimiento. Este enfoque no solo amplía nuestra perspectiva, sino que también fortalece nuestra resiliencia emocional, permitiéndonos enfrentar los desafíos con una calma interior que surge de la confianza en nuestra capacidad para manejar lo impredecible. En última instancia, al integrar la aceptación de la incertidumbre en nuestra filosofía de vida, construimos una base sólida para afrontar nuestros miedos con una valentía arraigada en la confianza y la flexibilidad. 6. Busca inspiración en aquellos que han enfrentado circunstancias similares. Observar cómo otros han superado sus miedos puede proporcionarte una perspectiva valiosa y alentar tu propio proceso de confrontación. Explora historias de individuos que han transformado sus temores en triunfos, identificándote con sus experiencias y aprendiendo de sus estrategias para construir resiliencia. Al abrazar estas narrativas, puedes nutrir tu propia convicción de que, al igual que ellos, posees la fuerza interior necesaria para superar los desafíos que se te presentan. Aprender de modelos a seguir no solo implica encontrar inspiración en el éxito, sino también en la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Identifica a aquellos que han abordado sus miedos con coraje, incluso si el resultado no fue siempre el ideal. La autenticidad de sus experiencias puede servir como recordatorio de que el camino hacia la superación implica aceptar las caídas y los desafíos. Al internalizar estas lecciones, estarás mejor equipado para enfrentar tus propios miedos, entendiendo que el proceso de confrontación es tan valioso como el éxito mismo. Además, la búsqueda de inspiración en modelos a seguir no solo se limita a personas famosas o figuras públicas. A menudo, puedes encontrar ejemplos poderosos en tu círculo cercano, amigos, familiares o colegas que han demostrado coraje al enfrentar sus propios miedos. Al conversar con ellos, puedes descubrir estrategias prácticas que aplicaron y obtener un apoyo directo que enriquecerá tu propio viaje hacia la superación. Observar cómo aquellos a tu alrededor han transformado sus desafíos en oportunidades puede ser especialmente motivador, ya que resalta la realidad tangible de que superar el miedo es un logro alcanzable y accesible para todos. La clave está en cultivar una mentalidad abierta para aprender de diversas fuentes y entender que la inspiración puede surgir en los lugares más inesperados. Al adoptar una actitud receptiva hacia las experiencias de los demás, te empoderas con una gama diversa de herramientas y enfoques que fortalecerán tu capacidad para enfrentar el miedo con resiliencia y determinación. 7. Desarrollar una rutina de afrontamiento. Se convierte en una herramienta esencial para fortalecer la capacidad de enfrentar los miedos. Incorporar prácticas diarias como la meditación y ejercicios de relajación contribuye significativamente a cultivar la estabilidad emocional. Estas rutinas no solo proporcionan un espacio para la introspección y la calma mental, sino que también ofrecen técnicas efectivas para contrarrestar la ansiedad. Al dedicar tiempo regularmente a estas prácticas, se establece una base sólida que permite enfrentar los desafíos con mayor claridad y resiliencia. La constancia en estas actividades no solo se traduce en una mejora progresiva en la gestión del miedo, sino que también nutre una mentalidad que valora el autocuidado y la autorreflexión. Afrontar pequeños temores diariamente se convierte en un componente clave de este proceso de desarrollo personal. Al exponerse gradualmente a situaciones que generan aprehensión, se construye una tolerancia natural al miedo. Este enfoque progresivo no solo desensibiliza emocionalmente, sino que también fortalece la confianza en la capacidad de superar desafíos. De esta manera, enfrentar pequeños temores diarios se convierte en un ejercicio constante de construcción de coraje y autoafirmación, allanando el camino para afrontar con éxito miedos más significativos en el futuro. Establecer una rutina de afrontamiento no solo se trata de gestionar el miedo en momentos específicos, sino de cultivar una mentalidad resiliente que permea en todas las áreas de la vida. Al incorporar estas prácticas en la rutina diaria, se crea un espacio mental que favorece la claridad y la toma de decisiones fundamentadas. La meditación, por ejemplo, proporciona un refugio interior donde se puede observar el miedo sin dejarse arrastrar por él, promoviendo así una respuesta más consciente ante las situaciones desafiantes. Esta rutina no solo se convierte en una defensa contra la ansiedad, sino en un proceso de autoconstrucción continuo que influye positivamente en la percepción personal y en la capacidad para enfrentar con valentía los desafíos que la vida presenta. Afrontar pequeños temores diariamente se transforma en un ejercicio de autenticidad y crecimiento personal. La exposición regular a situaciones que generan incomodidad fomenta el desarrollo de una mentalidad proactiva y resistente. Este proceso gradual desafía las percepciones limitantes que rodean a los miedos, revelando la fortaleza interna que yace detrás de la aprehensión.
Al consolidar esta práctica como parte integral de la vida cotidiana, se crea un hábito de enfrentamiento que no solo disminuye la intensidad del miedo, sino que también nutre una autoimagen fortalecida y capaz de superar cualquier adversidad. 8. Enfrentar pequeños miedos diariamente. Es una estrategia clave para fortalecer tu resiliencia emocional. Al abordar situaciones temidas de manera gradual, te permites desarrollar la confianza necesaria para enfrentar desafíos mayores. Este enfoque progresivo no solo disminuye la intensidad de tus miedos con el tiempo, sino que también te brinda la oportunidad de aprender y adaptarte constantemente. Cada pequeño paso que tomas hacia la confrontación activa contribuye a la construcción de una mentalidad resistente y capaz de abordar situaciones más difíciles con mayor seguridad. Integrar la práctica de enfrentar pequeños temores en tu vida cotidiana no solo te ayuda a desensibilizarte ante lo desconocido, sino que también te proporciona una valiosa perspectiva sobre tu capacidad para superar obstáculos. Al desafiar constantemente tus límites, te vuelves más consciente de tu propia fuerza y desarrollas la habilidad de responder con coraje ante los desafíos, creando así una base sólida para el crecimiento personal continuo. Este enfoque de enfrentar pequeños miedos diariamente actúa como un entrenamiento para tu mente, comparable a fortalecer un músculo. Al exponerte de manera controlada a situaciones que generan ansiedad, estás cultivando una familiaridad gradual con la incomodidad, transformando lo desconocido en algo manejable. A medida que incorporas estos desafíos cotidianos, el miedo deja de ser un obstáculo insuperable y se convierte en una oportunidad para crecer. Además, la práctica consistente de confrontar pequeños temores fomenta un cambio en tu percepción de los desafíos. Los problemas que antes parecían abrumadores se reducen a dimensiones más manejables, y tu capacidad para lidiar con la adversidad se fortalece. Este proceso de exposición gradual no solo moldea tu actitud hacia el miedo, sino que también te empodera al demostrar que eres capaz de superar obstáculos, incluso los aparentemente insignificantes. En última instancia, enfrentar diariamente tus miedos no solo te hace más resistente, sino que también te lleva a descubrir nuevas capas de tu propia fortaleza interior. 9. Aprender de nuestras experiencias pasadas. Es fundamental para fortalecernos ante los miedos que enfrentamos en el presente. Al reflexionar sobre situaciones anteriores en las que nos vimos confrontados por el miedo, ganamos perspectiva sobre nuestras propias capacidades y estrategias de afrontamiento. Analizar cómo superamos esos desafíos nos proporciona valiosas lecciones, permitiéndonos identificar patrones de comportamiento y actitudes que contribuyeron a nuestro éxito anterior. Este conocimiento nos empodera al enfrentar nuevos temores, brindándonos una base sólida de aprendizaje y crecimiento personal. La capacidad de aprender de experiencias pasadas no solo radica en comprender cómo superamos el miedo, sino también en reconocer las lecciones derivadas de situaciones en las que no logramos hacerlo. Estos momentos de fracaso pueden ser tan instructivos como los éxitos, proporcionando claridad sobre los obstáculos que debemos abordar y las áreas en las que necesitamos crecer. Al aceptar la realidad de nuestras limitaciones y errores pasados, podemos canalizar esa conciencia hacia estrategias más efectivas y decisiones más informadas al enfrentar nuevos desafíos. Aprender de nuestras experiencias pasadas implica también reconocer la evolución constante de nuestras respuestas al miedo. Cada situación desafiante nos ofrece la oportunidad de ajustar y mejorar nuestra capacidad de afrontamiento. Al analizar de manera reflexiva nuestros miedos anteriores, podemos identificar no solo las fortalezas que hemos desarrollado, sino también aquellas áreas donde aún podemos crecer. Esta autoevaluación constante contribuye a un ciclo de mejora continua, permitiéndonos perfeccionar nuestra resiliencia emocional y nuestras habilidades para lidiar con la adversidad. Además, el aprendizaje proveniente de nuestras experiencias pasadas es esencial para construir una narrativa de autenticidad y autoaceptación. Al abrazar tanto nuestros triunfos como nuestros desafíos no superados, creamos una narrativa completa y honesta sobre quiénes somos. Este enfoque compasivo hacia nosotros mismos nos libera del peso del miedo al juicio propio, permitiéndonos avanzar con confianza y autenticidad en la búsqueda constante de superar los miedos que se presentan en nuestro camino. Cada encuentro con el miedo es único, y nuestras respuestas pueden variar en función de diversos factores, como el entorno, las personas involucradas y nuestras propias circunstancias personales. Observar cómo nos hemos adaptado y ajustado a diferentes contextos nos brinda una valiosa comprensión de la flexibilidad necesaria para enfrentar miedos cambiantes. Esta habilidad de adaptación no solo fortalece nuestra resiliencia, sino que también nos equipa con las herramientas necesarias para abordar miedos futuros de manera más eficaz. 10. Celebra cada pequeño logro en tu camino hacia la superación de tus miedos. Al reconocer y apreciar los avances, estás construyendo una base sólida de motivación y autoconfianza. Cada paso, sin importar cuán pequeño pueda parecer, es una victoria en tu viaje hacia una vida más valiente.
La celebración de estos logros no solo refuerza tu compromiso, sino que también crea un ambiente positivo que nutre el coraje y la determinación que necesitas para enfrentar cualquier temor. Recuerda que el proceso de confrontar y superar tus miedos es una travesía continua. La celebración de tus logros, ya sean grandes o pequeños, no solo resalta tu progreso, sino que también te ayuda a mantener una perspectiva positiva. Celebra tus esfuerzos, aprendizajes y avances, reconociendo que cada paso te acerca un poco más a la vida valiente y plena que mereces. Al celebrar cada pequeño logro, estás cultivando una mentalidad positiva que actúa como un motor impulsor en tu búsqueda de superar el miedo. Estos momentos de celebración no solo destacan tus habilidades y resiliencia, sino que también te permiten reflexionar sobre tu crecimiento personal. Al dirigir tu atención hacia los aspectos positivos de tu progreso, estás fortaleciendo la conexión entre el coraje y el éxito, creando así un ciclo positivo que te impulsa a seguir adelante. En última instancia, la celebración no solo es un acto de reconocimiento, sino también una poderosa herramienta para construir y mantener la determinación que necesitas para abrazar la vida con valentía. 11. Aceptar el proceso. Es esencial al enfrentar tus miedos. La superación no ocurre de la noche a la mañana, es un viaje constante de autodescubrimiento y crecimiento. Reconoce que cada pequeño paso que tomas hacia adelante, independientemente de lo pequeño que pueda parecer, es un logro significativo. Apreciar el progreso te ayuda a mantenerte motivado y a construir gradualmente la fortaleza interior necesaria para superar tus miedos. Sé paciente contigo mismo durante este proceso. La valentía no se trata de eliminar el miedo por completo, sino de aprender a manejarlo y avanzar a pesar de él. Cada desafío superado es una oportunidad para fortalecer tu resiliencia y desarrollar una mentalidad más fuerte y resistente. Al abrazar la paciencia y aceptar el ritmo natural del cambio, estarás mejor preparado para confrontar tus miedos y alcanzar nuevas alturas en tu viaje personal hacia el coraje. La paciencia consigo mismo no solo implica aceptar los tiempos, sino también cultivar una mentalidad compasiva. Evita el autojuicio severo y celebra tus avances, incluso si son pequeños. Al nutrir una actitud de comprensión y aceptación hacia ti mismo, estarás mejor equipado para perseverar a lo largo del proceso y construir una base sólida para superar tus miedos a largo plazo. Recuerda, cada paso adelante, no importa cuán pequeño, es un testimonio de tu valentía y determinación para vivir una vida más plena y auténtica. Ha sido un placer explorar juntos el poder del coraje y la superación de los miedos en este vídeo. Recuerden, la vida está llena de desafíos, pero también está llena de oportunidades para crecer y evolucionar. Les dejo con esta reflexión: imaginen la vida que podrían vivir si cada día tomaran decisiones basadas en el coraje en lugar de dejarse dominar por el miedo. Es un viaje emocionante que vale la pena emprender. Si este contenido les ha inspirado o les ha brindado alguna perspectiva nueva, no olviden dejar su like, suscribirse para más contenido de este tipo y compartir sus propias experiencias en los comentarios. Recuerden, cada uno de ustedes tiene la capacidad de enfrentar sus miedos y construir una vida más valiente y plena. Les agradezco por ser parte de esta comunidad y por permitirme ser parte de su día. Nos vemos en el próximo vídeo.